Hora de darle la bienvenida a mis panelistas en la mesa ancha. Señores, muy buenos días. Maritza, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Maritza, ya a pocos días de las elecciones. Sí, a pocos días de las elecciones y vamos a hablar de otra de esas polémicas que salen por ahí porque, oigan, por cualquier lado aparece algo extraño. Hoy, un decreto del Ministerio del Interior en donde es la Fundación para la Libertad de Prensa la que está encendiendo las alarmas porque dice vulnera el derecho de los periodistas a hacer un cubrimiento y esto podría significar una censura a la prensa. Entre todas esas alertas que menciona la FLIP, hay una que a mí me parece de verdad que es muy grave y es que dice que, por ejemplo, todos los temas de orden público tienen que ser confirmados por los canales oficiales y esto nos deja, por ejemplo, por fuera a las comunidades, a una comunidad indígena que esté denunciando eventualmente que el ELN la está presionando o que el Clan del Golfo los está presionando. Eso entonces ya no es una fuente válida. Aquí hay una censura a la prensa, Juana. Eso es un tema importantísimo justamente y hay ciertas alertas de la FLIP como esta que menciona Mari, en la que hay que detenerse, ¿no? Porque digamos que hay lo que tú mencionas de denuncias de la población civil, que siempre hay el día de las elecciones. O sea, estas denuncias, antes hay grupos, la MOE nos dice, por favor, denunciar si vemos cosas irregulares a la ciudadanía y normalmente los medios para poder denunciarlas son los medios de comunicación, porque la ciudadanía pues no tiene acceso en esos momentos necesariamente a la policía no va a responder. Además, entonces, primero va a tener que pasar la prensa por estos comunicados oficiales o por una fuente oficial, cuando la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República ni siquiera y no facilita esa información. O sea, hay que decir que el manejo de esa oficina ha sido terrible y que la relación ahí con la prensa y con los medios de comunicación ha sido muy compleja. Entonces, ¿cómo se va a transmitir la información cuando desde la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia no se da la información? Claro, y es que, ojo, no estamos hablando ni siquiera que el decreto dice se tiene que basar en fuentes, en instituciones, no. Una fuente institucional, porque de por sí los medios de comunicación siempre tratamos de ser muy institucionales y, digamos, privilegiar la versión de la fuerza pública por encima de la versión del ELN o del Clan del Golfo, pero está diciendo información oficial, es decir, esto nos deja por fuera a las ONG, a los cabildos indígenas. Jorge Iván y Julio César. De acuerdo, en el 2019 hubo un decreto similar en las anteriores elecciones locales con estas limitaciones y la FLIP también se pronunció en ese momento. Digamos, hay algunas que son razonables y otras que no. Por ejemplo, ley C. Esos puntos específicamente no estaban en ese decreto. El Ministerio del Interior dice que en las pasadas elecciones se emitió un decreto igual y se lo puedo decir yo que estoy revisando esos decretos y eso no es cierto. Las advertencias que hizo en su momento la FLIP era por cosas tan sencillas como estas que uno incluso a veces no siente que eso puede ser una censura a la prensa y es que se exigía la acreditación de los periodistas para ir a cubrir ciertas cosas específicas en el día de las elecciones y la FLIP dice exigir una acreditación adicional al carnet de prensa puede significar una vulneración. Eso fue lo que pasó en las pasadas elecciones. Lo que digo es que hay algunas, pero este tipo de cosas hay algunas medidas que son razonables, por ejemplo el tema de la ley seca, por ejemplo de que no se puedan proyectar resultados antes del cierre de las elecciones, el hecho de que no se puedan hacer entrevistas con tinte político durante la hora electoral, pero yo creo que hay dos que son, me parece, restricciones que deben ser establecidas por ley primero y que no cumplen los estándares del sistema interamericano. Uno, el de la información de orden público con fuentes, esa me parece complicada, y que los resultados electorales a partir del cierre de las 5 de la tarde solo sean con base en la información, por supuesto que sí, pero un medio de comunicación podría, por ejemplo, hacer una encuesta boca de urna que llaman a los electores y hacer una proyección sobre eso. En Colombia nunca se ha hecho eso. No, acá están prohibidas y en todos los países lo hacen. Y esa restricción debería quitarse, no tiene sentido. Que existe, por ejemplo, y que la entendemos nosotros es que ese día un candidato no puede salir a decir vote por mí. Ese tipo de restricciones existen, se entienden. Los medios de comunicaciones lo entendemos, pero lo que dice el decreto es que no se puede emitir información político-electoral ni entrevistas político-electorales. Ahora, el ministro Velasco dijo que iba a revisar el tema. Pero Julio César. Me parece realmente escandaloso. No sé si se acuerdan, ayer estábamos hablando del tema de Argelia en el Cauca, pues que hay dificultades del ejército para entrar a garantizar el proceso electoral. Entonces imagínense, el domingo el gobierno nos dice que solamente podemos enterarnos de lo que está pasando en Argelia por medio de las fuentes oficiales del ejército, pues cuyo jefe es el presidente de la República. Entonces lo que nos está diciendo el decreto básicamente es que no podemos preguntarle, por ejemplo, a los pobladores del corregimiento o del municipio de Argelia si están pudiendo votar, sino que tenemos que preguntarle al presidente, que tiene unos conflictos de interés, digamos, evidentes, o al gobierno o al ejército, que tienen conflictos de interés evidentes con el tema de la paz total, sobre lo que está pasando allá. El derecho a la información de los ciudadanos absolutamente vulnerado. Y sumado a eso, muy curiosa la defensa, digamos, del decreto del
ministro del Interior, Velasco, que dice, oiga, no, es que estos decretos ya vienen del pasado, ¿no? Que el gobierno del cambio, que esto no es la primera vez, esto es recurrente, ¿no? Esto ya pasaba, estos problemas ya los teníamos, esto se ha venido haciendo así siempre, que el gobierno del cambio saque esa excusa, pues me parece absolutamente paradójico. Ya para cerrar este tema, lo que queremos es hacer un llamado, por supuesto, muy respetuoso al tratamiento, a la prensa en general que se hace desde el Gobierno Nacional y desde todas las entidades oficiales. Vamos a cambiar de tema y lo otro es el paro de taxistas. Esto, por supuesto, trae detrás todo el tema de que los taxistas se resisten un poco al tema de las nuevas tecnologías, pero además también pone sobre la mesa algo en lo que estamos cayendo y lo estamos viendo también hoy desde Soacha, y son las vías de hecho. En este tema, ¿quién quiere arrancar? Pues aquí nos acostumbramos, Maritza, a las vías de hecho, es decir, a conseguir cualquier objetivo político, cualquier objetivo, el que sea, de presión frente a las instituciones por las vías de hecho. De hecho, parte el gobierno actual llegó al poder, digamos, utilizando esas vías de hecho. Está absolutamente legitimado en la sociedad colombiana, digamos, paralizar una ciudad, paralizar las vías para conseguir unos propósitos ideológicos, políticos, los que sean. Dicho esto, yo también creo que hay que ponerse un poco en los zapatos de los taxistas. Aquí yo creo que esto es la manifestación de las tensiones que está viviendo la sociedad colombiana, tensiones económicas relacionadas con la inflación. Es que tenemos la tercera inflación más alta de América Latina por detrás de Venezuela y Argentina. Los taxistas, pues las tarifas se les mantienen, pero la gasolina sube, los precios del costo de vida sube. Eso es una manifestación de esas tensiones. Rápidamente, No, Julio, Jorge, Iván y Juan. Julio, el gobierno no utilizó las vías de hecho para llegar al poder. Si así fuera, sería un gobierno ilegítimo y hubiera hecho un golpe de Estado. No, eso no es cierto y eso no se puede aceptar. Y segundo, usted con tal de criticar al gobierno de Petro se pone hasta el lado de los taxistas. ¿Sí? Los taxistas no tienen razón en protestar. En Bogotá están protestando por las medidas que está haciendo la Secretaría de Movilidad por no cumplir la normatividad. Ayer en el comunicado dijeron eso y en última dijeron, y después que no nos han pagado el tema del subsidio de la gasolina, con lo que no estamos de acuerdo con esa medida aquí en esta mesa, lo dijimos, de tal suerte que, ojo, o sea... A ver, Jorge, yo creo que Volviendo, decir Ana, que volviendo un poco Juana, para cerrar, al tema porque ya se nos acabó el al tiempo. tema que nos convocó, que era a los el paro de los taxistas. No es sorpresivo además que haya un paro justo unos días antes de las elecciones en Bogotá. O sea, esto es algo repetitivo y que ha pasado históricamente en esta ciudad. Justo antes de elecciones, el líder o los líderes del gremio presionan a los candidatos para poder negociar cosas como lo que pasa y que quieren medidas más laxas de seguridad y tránsito en este caso. Y como respuesta al gobierno nacional lo que dice es que podría no volver a subir la gasolina por lo menos en este mes, hablando del tema de elecciones. Eso 7 de la dijo. mañana, 4 minutos, tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos aquí en Noticias RCN. Estamos aquí con la mesa ancha y en este momento vamos a hablar de todo lo que está pasando con el metro de Bogotá, que otra vez estamos en esta incertidumbre de si va elevado o va subterráneo, y en lo que es en todo caso el detrás de cámaras de esta pelea entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, todo por cuenta ahora de un viaje del presidente Petro a China y las declaraciones en donde dice que el consorcio dijo que sí es viable jurídicamente cambiar el metro. Todavía nosotros hablando de si va a ser subterráneo o elevado, pero lo peor de todo, con el peor ingrediente de todos, y es que estamos a 4 días de las elecciones. Esto tiene un ingrediente electoral. Juana, yo sé que usted es la que más sabe del metro, así que quiero arrancar por usted. Mi tema favorito, Mari. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo porque yo podría durar horas hablándoles del metro y la historia del metro en las nubes de Bogotá. Es un viaje muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se está negociando y la propuesta del presidente es que se vuelva subterráneo un pedazo de la primera línea, no toda la primera línea, sino el pedazo de la Caracas que va de la primera calle sur a la 72. ¿No? Este tema es muy importante porque ese tramo es un tramo muy complicado. Se cierra la Caracas, se paraliza el comercio en la Caracas, se paraliza el transporte en la Caracas y Transmilenio se iría y se vería desviado por la séptima. Por eso el interés por el corredor verde. Entonces, imagínense el impacto en el sur de Bogotá, el impacto en Usme para salir y entrar, si está cerrada la Caracas. Entonces, digamos que una línea y ese tramo subterráneo sería mucho más fácil de construir, tendría menos impacto ambiental, tendría menos impacto en la movilidad. Ahora, la pregunta que todo el mundo hace, los costos. Los costos y el tiempo. Los tiempos no cambiarían, porque
todo el trabajo que se ha avanzado es el mismo para una línea elevado subterránea. El traslado de redes, el patio taller en Bosa, todos esos avances son avances que suman, pase lo que pase. Pero Juana, ¿no tienen que volver a hacer algunos diseños? ¿No se demoran más construyendo una línea de metro, así sea un tramo subterráneo que No, elevado? y resulta que los diseños y los estudios del consorcio chino no los ha entregado por completo. Yo pedí hace 2 meses un derecho de petición a la empresa Metro que me responde que todavía faltan algunos estudios de diseño, no están totalmente listos, falta alrededor del 2 y el 5%, que en una mega obra de estas, eso cuenta, ¿no? Entonces digamos que estamos a tiempo de evitar una catástrofe urbanística y de movilidad en Bogotá. Pero hablemos también del otro tema, y es que es el presidente diciendo es que yo voy a ir a negociar directamente por encima de lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López y en medio de la época electoral, que me parece a mí, que es algo muy delicado. Julio César. A veces nos preguntamos, Maritza, por qué una ciudad tan grande como Bogotá, que llegaba planeando el metro desde los años 50, no tiene metro. Bueno, aquí estamos viendo en vivo y en directo por qué no tenemos metro. Pero al margen de eso me gustaría enfocarme en lo que me parece más descabellado de todo, y es que estamos a ¿cuántos días de las elecciones? 4. 4 días. El presidente Petro básicamente se fue a hacer campaña a Gustavo Bolívar a China. Es demasiado evidente. El único candidato que aprueba, digamos, esta aventura de renegociar el metro es Gustavo Bolívar. El que aceptaría políticamente este cambio es Gustavo Bolívar. Y el presidente se va a 4 días de las elecciones a China. Y no solo contento con ese acto evidentemente de intervención en el debate electoral, que es uno de los temas centrales del debate electoral, sino que dice, oiga, si hacemos el metro subterráneo como si fuera plata de bolsillo, ¿no? Jugando con básicamente la plata de todos los colombianos, dice, no, es que la nación va a pagar el 100% del presupuesto de lo que vale el metro si aceptan mi idea y la de Gustavo Bolívar. Una cosa absolutamente descabellada. Claro, bajo esa para lógica, cerrar. entonces Claudia López declaró que el metro ya se definía ahora en las elecciones del 29 de octubre. Bajo esa lógica, entonces le estaría haciendo campaña a Carlos Fernando Galán, que es el que va adelante, que es el más cercano a ella y que dice que no cambiaría el metro. Pero yo diría que hay dos O cosas está defendiendo problemáticas. su propia obra, que es la que ella firmó, Dos que es la que cosas- ella sacó adelante, que es La que firmó ha estado. Peñalosa, ¿no? Sin ella. ser experto en el tema, digo 2 cosas que yo creo. El timing de la discusión, el tema electoral no es bueno. Pero a mí me gustaría que hubiera un documento que dijera, mire, los riesgos financieros, técnicos y jurídicos del cambio de tramo son estos y se asumen así. Y yo creo que eso le daría mucho más claridad, digamos, a la opinión pública. ¿Y por qué la nación tiene tanta influencia? Porque financia el 70% del costo del metro. Entonces, de alguna manera, sí tiene eso. Pero si le dijeran a uno, mire, se puede hacer técnicamente. Los costos financieros dan esto y se pueden asumir en un largo tiempo. Los costos hay que pensarlos a 50 años. Y los no a riesgos 4 años. jurídicos, hay un A estudio corto y a largo jurídico, plazo, bueno, las por dos si hay cosas una son importantes. demanda. A 50 años es Por si importante. hay una demanda, mire que ya presentaron la conciliación para demandar a la Cancillería por el tema de los pasaportes. De los pasaportes. Una firma dice, yo ya estoy construyendo vagones, yo ya estoy construyendo rieles para metro elevado, ahora me toca construir rieles y vagones para metro subterráneo, En páguenme esto- esos sobrecostos. Miren, en esto nos podríamos quedar kilómetros hablando del metro, pero se nos Otros acabó 70 años. el tiempo. Juan, usted tiene más noticias.